Pues sí, amor. Los levantaron. Yo fui el único que corrió con suerte, amor. Luego me tuvieron ahí obligado a trabajar para los narcos. Pues, por eso no les avisaba nada, no podía decir nada. Pero qué barbaridad. Pasando por todo eso y nosotros no nos enteramos de nada. Hijos de la fregada. ¿Y la muchacha esa que trajiste? A la Diana la conocí en un rancho en Colombia. Le salvé la vida y nos hicimos amigos. Los narcos no tienen amigos. Pues, Espérate, déjalo hablar. ¿Qué más? ¿Qué más? Diana es buena persona, pa. Sé que suena raro, pero a pesar de a lo que se dedica, perdió a su papá, que era gobernador de Coahuila, perdió a su mamá, a su hermana. Lo único que quería era volver a sentir lo que es estar en familia, por eso me acompañó. Pobre muchacha. Bueno, eso por tu lado. Pero ¿y Ángela? Ella no está involucrada en esto, ¿verdad? ¿Cómo lo explico? Pues pudiste haber elegido otro lugar, ¿no? Es lo más cercano al aeropuerto. Mi hija me está esperando. Le dije que había olvidado algo. Oye, debiste habernos dicho que eras amiga del general, ¿no, morra? Si sabes que se te hubiera costado la vida. ¿Por qué todo con ustedes siempre es una maldita amenaza? Estoy aquí, ¿no? Pues mira, te tengo que platicar de muchas cosas. Para empezar, todo mi dilema con el Ismael. Pues ahora con el Paco, ¿sí te acuerdas del Paco? Y pues con el Horacio. Diana, esto no es una sesión normal. Tengo que regresar al aeropuerto. No, pues ya cállate y déjame hablar, ¿no? O sea que Ángela llamó al teléfono del volante para dar información. Pues sí, lo hizo. Ya luego se arrepintió. Pero pues fue suficiente para que estos vatos vinieran aquí a buscarla. Esta muchacha. Apenas puedo creer que nos hayan ocultado tantas cosas. No nos quería meter en problemas, papá. No nos quería lastimar. ¿Y esos tipos sí la fueron a buscar? Ey, fueron a la universidad por ella. La lograron trepar a una camioneta para sacarle todo lo que sabía, pero llegó Elizabeth y la salvó. ¿Tu jefa? Sí, mi jefa. Por eso ahorita Ángela está trabajando para ella. ¿Cómo? ¿Está trabajando obligada? ¿Como tú? No. Ella es porque lo necesita. Tiene que estar pegada a Elizabeth porque es el único lugar donde puede estar segura. Ahí pueden garantizar su seguridad, ¿no? ¿Y tú dónde estabas cuando pasó todo eso? ¿Tú tuviste que ver con el rescate? Primer muñeco. Bien. Felicitaciones, mijo. No pasa nada, no se preocupe. Ya era hora. Ustedes dos son mis asesinos favoritos. Caminen, vamos. No, yo no estaba ahí. No puedo creer que le hayas hecho esto a esta familia, Paco. ¿Y entonces? ¿En dónde está Ángela en este momento? Está en un rancho aquí en Sinaloa con Elizabeth. Está segura, pa. ¿Segura entre narcos? Por Dios. ¿Qué lógica es esa, Paco? Chacorta estuvo encerrado y lo sacó directamente la secretaria de seguridad. Debe estar igual de untada al general. Puede ser. Es una guerra desigual, pa. Vaya uno a saber si la presidenta también está al lado de ellos. Sí, el gobernador.
no se pudo hacer nada, mija. ¿Así de pronto te dijo que no? Sí. Los tentáculos del gobierno llegan tan lejos. Si queremos hacer algo por Leo, vamos a tener que hacerlo nosotros. Y sin los Casillas, porque con el lío que se trae encima el Isma. ¿Y no crees, mijita, que lo mejor va a ser que dejemos a Leo que le pase lo que le tenga que pasar? No le voy a dar la espalda, pa. Si aún tenemos tiempo, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para sacarlo de la cárcel. Chacorta, me mandó el patrón para ver cómo está la doña, ¿eh? Chacorta, tengo que ver a la ruca. Si no es por las buenas, es por las malas, ¿eh? ¿Dónde está este vato? ¡Chacorta! 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 No me voy a subir a la madre esa. Escúchame. Si te dejo aquí, el gancho te va a quebrar. ¿Eso es lo que quieres? ¡Cógele! Perra, ¿para dónde llevan a mi jefa? Ahora súbase. ¡Oh, malditos soldaditos de plomo! ¿Al servicio de quién están? ¿Para quién trabajan? No son más que unos guaruras disfrazados, mendigos. ¡Me están lastimando! ¡Súbase! ¿Víctor, qué haces? Pero váyanse, yo me quedo. ¡Vámonos! Tengo un asunto pendiente por acá. Voy a estar bien. ¡Váyanse! ¡Chacorta! ¡Chacorta! ¿Por qué le entregan, paso? ¡Bájame esa madre! Lo hecho está, Jaguar. Cualquier cosa, hablas con el general. Llévenselo. ¿Qué traza, homie? ¿Cómo va la cosa? Pues seguimos vivos, Isma. ¿Así? Pásame ese gancho. ¿Estás seguro? Pásamelo, no tenemos de otra. Está bueno, Isma. Está bueno. ¡Eh! El patrón quiere hablar con usted.
Ya era hora. Pásamelo, Vargas. ¿Qué pasó, Ismael Casillas? ¿Estás listo para ser intercambiado por tu madre? Así mero, compa. Muy bien. Valiente decisión. Muy bien. Pero antes ocupo saber que mi jefita está bien. ¿Cómo la ves? A mí tu jefa me vale madres. Lo que yo quiero es que tú estés aquí. Aguanta, aguanta. Eres tú, perro. Ya las flores llegaron a México. Están en el contenedor. Supongo que el trámite ya te lo sabes. Las flores tienen que estar en la hora indicada. Ahora solo faltas tú. Quiero a mi jefe y a Rutila de regreso. ¿Estamos? El trato, Ismael, es que las flores estén en el lugar indicado. Y esa parte del trato todavía no la cumples. Eres tú, el que se llevó a mi jefe y a mi carnala. ¿Soy yo qué? ¿De qué estás hablando?